Hola, sé que no suelo hacer videos así, pero hace poco en Instagram hice una encuesta sobre si querían que hiciera un tutorial de cómo hacer ropa en Blender para MMD y dijeron que sí, así que acá estoy. Antes de empezar quería hacer un par de aclaraciones. Lo primero es que el audio no va a ser lo mejor porque literalmente estoy grabando con el celular sobre un libro, así que perdón por la calidad del audio. Lo segundo es que sí o sí van a necesitar un plugin para hacer esto, que se los voy a dejar en la descripción junto con el tutorial. Y lo último es que voy a ir relatando el tutorial a medida que lo voy grabando, porque si no, no me va a salir. Así que nada, perdón si me trabo un poco quizás, pero es la forma más efectiva que encontré por el momento. Así que nada, empecemos. Una vez que tenemos el Blender abierto, vamos a eliminar todo lo que trae por defecto porque no nos va a servir. Vamos a presionar la tecla N, vamos a irnos a la pestañita de MMD, vamos a poner importar y vamos a importar la base sobre la que vamos a hacer la ropa. Después vamos a irnos a la pestañita que dice MISC, vamos a darle en Reset, en Shadeless y le vamos a sacar la armadura o los bones vendría a ser. Después, esto no es obligatorio, pero yo le desactivo esta opción. Con la base ya cargada vamos a tocar Shift A, vamos a ir a donde dice Mesh y vamos a tocar en cilindro. Esto es opcional, pero yo les recomiendo que acá a la esquina donde dice los vértices le pongan 12. Porque se hace más fácil, honestamente, al menos para mí. Después vamos a tocar Tab y vamos a ir donde dice Edit Mode. Vamos a tocar Shift y Z y presionando Shift vamos a seleccionar la capa de arriba y vamos a tocar Suprimir y donde dice Faces. Igual hacemos después con la parte de abajo. Una vez hecho esto vamos a ir a Propiedades, vamos a agregar Añadir modificador y vamos a tocar este de acá. En resumen, lo que va a hacer es que se vea menos cuadrado todo. Después vamos a tocar la letra A para seleccionar todo y vamos a tocar la G y después la Z y vamos a mover el mouse hacia arriba y básicamente llevamos el cilindro hacia el medio del torso. Después vamos a tocar S y Z para achicar las partes de arriba y después vamos a acomodarlo al cuerpo. Después vamos a seleccionar la parte de abajo del cilindro y vamos a tocar la letra E y Z para crear una nueva pieza para abajo. Vamos a tocar la tecla S para agrandarlo. Acá ya es cuestión de ir acomodando básicamente la ropa como a ustedes más les parezca. Con la letra E pueden ir como duplicando las partes. Esta parte la voy a poner en cámara rápida porque no voy a ir explicando literalmente cada acción. Ustedes pueden ir haciéndolo como a ustedes les parezca, así que esta parte es básicamente solo una especie de guía. Algo importante que seguramente vaya a necesitar, con Control R podemos crear unos nuevos vértices y acomodarlos como más les parezca. Usualmente yo solo los dejo ahí. Acá podemos modificar la cantidad de vértices que queremos. Yo usualmente solo hago uno y después si necesito más, creo más. Pero básicamente les sirve para ir justamente añadiendo vértices donde sea que lo necesiten. Bien, una vez que ya tenemos hecho más o menos hasta la parte del comienzo del brazo vendría a ser, igualmente yo siempre lo termino modificando esta parte, así que no se guíen mucho por cómo está quedando ahora. Vamos a apretar Control Z otra vez, vamos a seleccionar la mitad de los vértices de lo que creamos y vamos a tocar Suprimir y vamos a tocar Vértices para básicamente borrar la mitad de lo que hicimos. Después de esto vamos a ir a añadir otro modificador y vamos a tocar donde dice Mirror.
Esto no sé si le pase a todos, pero yo tengo que subir esta opción para arriba porque si no, por alguna razón se corta en el medio, no sé por qué. Vamos a poner clipping también, así se ve exactamente igual lo que hagamos en un lado como lo que salga en el otro. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar toda la última fila de vértices de lo que hicimos. Vamos a tocar la tecla E seguido de la tecla Z y vamos a mover el mouse hasta arriba hasta llegar aproximadamente hasta los hombros. Después van a ir acomodando esta parte como a ustedes más les parezca. Lo ideal es que quede un vértice justo a la mitad de lo que sería el brazo. Y una vez hecho esto, vamos a seleccionar ese único vértice y vamos a tocar suprimir y vamos a tocar vértices. Después de eso vamos a seleccionar estos 4 vértices, que me olvidé decirlo, pero para seleccionar varios vértices a la vez tienen que mantener apretada la tecla Shift y ir seleccionando. Bien, una vez tenemos seleccionados esos vértices, vamos a tocar la tecla F y se van a unir. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser acomodar esta parte del brazo para que quede lo más redonda posible, porque de acá es donde vamos a sacar la manga que cubra todo el brazo, así que tenemos que hacer que quede lo más cilíndrica que podamos. Si es necesario, lo cual seguramente sea necesario, crean nuevos vértices o líneas de vértices. La verdad seguramente estoy diciendo un montón de cosas mal ahora, porque honestamente estoy súper perdida, no sé bien cómo se llaman cada cosa, solo sé lo que hay que hacer, pero de ahí en más, cuando me piden los nombres, estoy jugadísima, así que espero hacerme entender. Una vez que ya estamos conformes con la forma que quedó alrededor del brazo, vamos a tocar la tecla E y vamos a extender el mouse hasta, yo recomiendo más o menos el codo o un poco menos. Después vamos a tocar la tecla R seguido de la tecla Y y vamos a girar los vértices o este grupo de vértices de una forma que quede paralela al brazo. No sé si me hago entender, pero ustedes solo hagan lo que yo estoy haciendo. Para seguido de esto tocar otra vez E y básicamente crear varios círculos de vértices hasta llegar a... En este caso va a ser la muñeca, pero si van a hacer algo con la manga más corta lo hacen hasta donde quieran. Y cuando ya tenemos todo el brazo cubierto por lo que sería la manga, sé que ahora no lo parece, pero ya lo vamos a editar. Vamos a ir modificándolo para que quede a nuestro gusto. Y bueno, acá tenemos un suéter muy básico, obviamente. Es lo que les recomiendo, la verdad, que empiecen por algo más fácil. O sea, no les recomendaría que se manden a hacer todo un outfit la primera vez que lo intentan, pero bueno, si quieren intentarlo igual pueden. Ahora lo que yo hago personalmente para que no quede tan simple, por así decirlo, es añadirle un par de pliegues de alguna forma, aunque obviamente es opcional, pero bueno, es lo que yo hago, así que ustedes pueden modificarlo a su gusto y como a ustedes les parezca que queda bien. Una vez que ya más o menos nos fue quedando como queríamos, vamos a irnos a
esta punta y vamos a hacer clic y vamos a estirar para el lado izquierdo y se nos va a abrir otra pestaña idéntica a la que tenemos acá. Pero en esta segunda pestaña vamos a tocar esta flechita de acá arriba y vamos a poner donde dice V-Editor. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear el V para hacer la textura. Y para lograrlo lo que vamos a hacer va a ser seleccionar los vértices que les voy a mostrar. Esto es opcional en el sentido de que pueden hacerlo realmente como ustedes quieran, o sea, este paso es necesario, pero realmente después van descubriendo cómo les convence más, cómo les queda más práctico. Esta es la manera que me resulta más práctica a mí, así que eso ya va yendo en cada uno, pero esta es la forma en la que lo hago yo y queda bastante cómodo para hacer la textura, así que les recomiendo que para empezar lo hagan de esta forma. Fíjense que no les quede ningún vértice suelto seleccionado porque si no eso literalmente les va a arruinar todo, así que mucho cuidado, igual que no queden como un cuadrado seleccionado entero como lo sería esto por ejemplo. No hagan que quede eso, tienen que quedar solamente vértices seleccionados así en línea y solamente eso, que no quede ningún vértice suelto. Una vez hecho esto vamos a tocar Control E y vamos a irnos donde dice Mark Seam. Y acá vamos a deseleccionar los vértices que habíamos seleccionado. Vamos a tocar A para seleccionar todo. Vamos a tocar la letra U y vamos a dar en la primera opción. Y básicamente acá está el V creado, aunque no es la manera más práctica esta para hacer la textura. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir acomodándolo como a ustedes les parezca más cómodo justamente. Para aclarar, que seguramente digan, ah, sí, qué lindo, pero ¿qué es eso? Esta parte de acá es la parte del torso y esta parte de acá es la manga, que es todo lo que fuimos seleccionando antes, más o menos para que se orienten dónde hacer cada parte de la textura después de guardar el V. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ir a la opción que dice V y vamos a poner en donde dice exportar V. Esta parte es muy importante porque si no la textura les va a quedar borrosa en calidad Minecraft básicamente. Vamos a ir donde dice tamaño o size y vamos a poner asterisco y el número 3 y vamos a darle enter. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, vamos a dar asterisco 3 y enter. En donde dice opacidad vamos a poner 0 y vamos a darle enter. Y una vez que ya hicimos esto vamos a poner donde dice exportar V. Lo que acabamos de hacer fue como crear la base para hacer la textura. Nos vamos a ir al programa que ustedes elijan para crear la textura. Yo usualmente siempre las hago en el Paint Tool 6, pero bueno, eso es opcional, ahí pueden elegir el programa que ustedes prefieran. Voy a poner en cámara rápida esta parte también porque realmente no la considero una parte súper fundamental del tutorial, así que solo van a ir viendo cómo voy haciendo la textura. Pero bueno, quizás les sirva alguna parte o de alguna forma. Igualmente si quieren que muestre cómo hacer texturas o cómo hacer la sombra de las texturas de alguna forma, pueden decirme.
Una vez que ya tenemos la textura creada, nos vamos a dirigir al Blender otra vez y vamos a cerrar esta pestaña porque ya no la necesitamos y vamos a dirigirnos a esta pestaña donde dice propiedades de material y vamos a tocar donde dice New. Vamos a estirar esta pestaña de acá abajo y vamos a ir a esta pestañita de acá y vamos a tocar donde dice Shader Editor. Una vez acá vamos a tocar Shift A, vamos a ir donde dice textura y vamos a elegir imagen textura. Vamos a unir lo que dice color con base color. Y vamos a poner Open y vamos a seleccionar la textura que acabamos de crear. Y así es como nos queda. Si quieren ir después haciéndole cambios, si no le gustó alguna parte de cómo quedó, pueden ir modificándole las veces que quieran porque esto se puede cambiar tantas veces como ustedes quieran. Sé que probablemente muchos digan, para hacer la textura rellenas cuadradito por cuadradito en el Paint Tool, soy como una psicópata. Sí, es la forma más práctica que yo encuentro. Sé que es como, no tiene nada de práctico, pero honestamente es la mejor forma para mí. De hecho, no sé si les recomiendo la forma que yo uso para hacer texturas porque realmente es un poco tedioso, pero bueno, si ustedes tienen una forma más rápida, sencilla o práctica de hacer texturas, úsenla. Pero bueno, una vez que ya tenemos la prenda creada, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar el suéter. Y antes de guardarlo, una parte súper importante, vamos a Object y donde dice Shade Smooth, porque si no se va a ver todo cuadrado. Y después con la prenda ya seleccionada vamos a seleccionar también los huesos presionando Shift y teniendo la prenda y los huesos seleccionados vamos a ir a donde dice Object, Parent, Object. Y por último vamos a ir a la pestaña de MMD y vamos a poner donde dice exportar. Ahí elegimos la carpeta donde preferimos guardar la prenda. Y por el momento terminamos en lo que vendría a ser Blender, pero si cargamos esto en el MMD, lo que va a pasar es que la prenda no se va a mover junto con los huesos. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir al PMX. Y para esta segunda parte vamos a necesitar otro plugin que también se los voy a dejar en la descripción junto con el tutorial y la descarga, que es el Auto Rig plugin, que básicamente lo que va a hacer es que nos va justamente riguear todo automáticamente. No voy a explicar paso por paso cómo hacerlo porque igualmente, como les menciono, voy a dejarles el tutorial de cómo se utiliza en la descripción, pero igualmente lo voy a hacer para que vayan viendo cómo lo rigueo yo, porque después siempre quedan errores y bueno, hay que terminar corrigiendo algunas partes, pero eso ya depende de qué prenda hagan y cómo ustedes prefieren que quede. Algo importante igualmente en esta parte es que si quieren solamente la prenda sin la base debajo, eliminan todo lo que vendría a ser justamente la base en el PMX y también borren lo que son las físicas y los bones que no necesitan para que la prenda que hicieron se mueva. También en esta parte les recomiendo que modifiquen los valores que vienen por defecto cuando abren la prenda porque si no les va a quedar gris y no se va a ver la parte de atrás. Y también lo que van a tener que hacer va a ser cargar la textura porque no va a aparecer cuando carguen la prenda en el PMX. Y acá tenemos el resultado final de lo que hicimos. Como les digo, la parte del rigueado a veces se complica, así que puede que no quede perfecta, pero bueno. Si quieren que profundice en alguna parte del video, por favor díganmelo. La verdad es que soy muy mala explicando, no lo voy a negar. Hice este video lo mejor que pude y porque realmente varias personas me estuvieron preguntando de cómo se hace para hacer ropa en MMD, no sé qué. Así que acá tienen el video lo mejor explicado que pude. Pero bueno, espero honestamente que les sirva. Si tienen cualquier duda pueden decirme en los comentarios. También que
que tuve que cortarlo muchas veces este video porque la verdad es que no sé cómo hacer tutoriales. La verdad, me trabo muchísimo, no sé hablar y soy muy mala explicando. Así que honestamente, en serio, espero que les sirva. Ya les digo, si no entendieron alguna parte o lo que sea, pueden decirme por DM en Instagram o en los comentarios que les voy a aclarar cualquier duda. Díganme si por alguna razón les gustó la forma en la que expliqué o mostré el tutorial y quieren que enseñe alguna otra cosa en los comentarios. Les agradecería muchísimo si comparten este video o al menos dejan algún comentario, no sé, un emoji, lo que sea, porque me estarían ayudando muchísimo, la verdad. Y también porque el video inicialmente me quedó de 68 minutos y realmente no sé cuánto va a pesar porque todavía se está renderizando, así que por favor que valga la pena. También quiero agradecer muchísimo a Chasey, les voy a dejar todas sus redes ahora en la pantalla seguramente, que la verdad es que sin ella realmente no podría haber aprendido nada, así que gracias a ella por explicarme prácticamente todo cuando recién empecé a hacer ropa en Blender. Vayan a seguirla, que hace cosas muy lindas también. Gracias, Chasey, te quiero mucho. Pero bueno, en serio espero que les haya gustado y sobre todo servido el video. Díganme en los comentarios, como les dije antes, si quieren que enseñe alguna otra cosa o lo que sea, porque la verdad es que me gustó mucho hacer este formato de videos y me gustaría continuar haciéndolos, así que díganme si por alguna razón también les gustó escuchar mi voz y ver cómo hago cosas en la computadora. Sin más que decir, me despido. Espero que les haya gustado, en serio. Los quiero mucho. Chao.